¿Por qué? Porque son conceptos que vamos a estar utilizando muy habitualmente en el curso. Siempre vamos a estar hablando de palabras como fármaco, medicamento, dosis, droga, principio activo, excipiente. Entonces es importante que manejen estos contenidos y sepan a qué nos estamos refiriendo, más allá de, como decíamos, memorizarlos. Entonces, partimos por el concepto de fármaco. Un fármaco va a ser toda sustancia química que interactúa con un organismo vivo, dando lugar a la producción de efectos en función de que el estímulo generado sea de una determinada intensidad. Pero como dijimos en la primera sesión, el fármaco no hace diferencia estricta en cuanto a conceptos si se trata de una sustancia que actúe como veneno o como remedio. De hecho, un representante muy importante para la medicina, que fue Paracelso, estableció el concepto de dosis sola facit venenum. En traducido, esto significa de que la dosis es lo que hace el veneno. O sea, depende de la dosis si un medicamento, si un fármaco se comporta como un medicamento o se comporta como un veneno. De ahí a que tendríamos que considerar otro aspecto importante que es la sensibilidad del paciente, ya que hay pacientes que pueden ser más sensibles a los efectos de una droga y por ende que los efectos tóxicos de la misma aparezcan de forma más temprana, así como hay pacientes que pueden ser más resistentes a una droga y que los efectos terapéuticos aparezcan de forma más lenta. Por ende, del concepto de fármaco se deriva la palabra medicamento. Como dijimos, el fármaco no hace diferenciación si es que estamos hablando de un remedio o si estamos hablando de un veneno. En cambio, el medicamento es un fármaco o la asociación de los mismos, pero que está destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio de síntomas o signos de enfermedad o la modificación de estados fisiológicos. O sea, como dice ahí, en palabras simples, podríamos decir que el medicamento es uno o más fármacos, pero con utilidad para fines médicos. Esto no significa que no pueda comportarse como un veneno, pero significa de que hace la diferencia en que hay muchas sustancias que pueden estar abarcadas por la palabra fármaco y que se comporten solamente como un veneno o no tengan una utilidad para el ser humano. En cambio, cuando hablamos de un medicamento, pensamos en una sustancia que para una determinada especie presenta una utilidad médica. Por ejemplo, si uno dice, no sé, el ibuprofeno, ¿es un medicamento para seres humanos? Sí, es un antiinflamatorio, es un analgésico, es un antitérmico de amplio uso y por ende está dentro del contexto de medicamento. ¿Es un fármaco? Sí, también todo medicamento es un fármaco por naturaleza. Pero, ¿qué también tendríamos que considerar? ¿Se comporta como medicamento en cualquier especie? No, porque por ejemplo para el caso de los animales domésticos, como los perros o los gatos, el ibuprofeno es particularmente tóxico. Entonces no se comporta como un medicamento, no es un medicamento de uso en este tipo de animales porque pueden generar un daño digestivo importante que les puede llegar a causar la muerte. Entonces, en ese sentido, es importante hacer la diferencia de lo que es un fármaco y lo que es un medicamento. El medicamento, entonces, es el fármaco que tiene al menos un propósito médico. Pero también aparece el concepto de droga. La acepción de droga tiene tres significados que son igualmente válidos. El primero de ellos es, el, es ser un fármaco o un medicamento. Se puede tomar como un sinónimo de ambos. Esto viene de la traducción directa del inglés, donde la palabra drug es un concepto que puede ser traducido como droga y puede ser traducido como fármaco. Entonces, como el lenguaje, en el lenguaje inglés, muchas palabras pueden ser traducidas al español como una palabra puede ser traducida como muchas, siendo un lenguaje que a veces para nuestra perspectiva puede ser un poco más sencillo en comparación al español o al castellano. eh,
se da esta situación en la que podemos hablar de droga como un sinónimo de fármaco o también como un sinónimo de medicamento. Pero existen dos términos que de repente, desde el punto de vista etimológico, puede ser importante señalar, y uno de ellos es lo que sería una droga de abuso. Quizás esa es la forma más específica de tratarla. Una droga, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es una sustancia que al tomar contacto con el organismo, independiente de su vía de administración, produce alteraciones sobre el funcionamiento del sistema nervioso central, dando lugar a posible desarrollo de dependencia de carácter psicológico, físico o ambas. Entonces, por eso vendría siendo esta acepción ya más cercano a lo que nosotros normalmente nos referimos como una droga de abuso. O sea, el mismo concepto técnicamente está dentro del ámbito o del espectro de drogas que no presentan que no dan lugar a beneficios clínicos, o sea, fármacos que producen más efectos nocivos que efectos beneficiosos, así como puede estar alojado como un sinónimo de un medicamento, o sea, una sustancia que está orientada al tratamiento o modificación de una enfermedad. Igualmente, en un sentido más clásico, también el concepto de droga puede hacer referencia a una sustancia tal y como se encuentra en la naturaleza o que se obtiene a partir de algunos procedimientos sencillos. Entonces, como habíamos dicho en la descripción de la historia de la farmacología, hubo un momento en el cual no se aislaban las sustancias y no se entregaba la sustancia química de interés de forma independiente, sino que esta era parte de un montón de otros elementos químicos que podían ser inertes, como fibra vegetal, como algunos aceites esenciales, como algunos elementos que podían ser beneficiosos, perjudiciales o no tener ninguna relación con el paciente. Pero entonces, si nosotros decimos ya nos vamos a preparar una infusión y para ello vamos a moler unas hojas de menta o vamos a utilizar las hojitas solo. Básicamente, esa hojita de menta podría estar bajo la definición de una droga, de acuerdo a lo que dicta la farmacognosia, una disciplina que está muy íntimamente relacionada al descubrimiento del origen de los fármacos, sobre todo aquellos que se originan desde el mundo vegetal. Entonces se asume que dentro del concepto de la droga, bajo este concepto de droga, se asume de que hay muchas sustancias químicas insertas en esa droga, pero que al menos tiene que existir una de esas sustancias que se comporte como un principio activo. O sea, la sustancia farmacológicamente activo, el componente responsable por la actividad farmacológica dentro de esa droga es el principio activo. Entonces, al final, para propósitos generales del curso, nosotros podríamos hacer referencia a la palabra fármaco, droga, medicamento o principio activo prácticamente como si fueran sinónimos. Lo importante es que son componentes bioactivos, componentes que pueden responsabilizarse por la actividad farmacológica de la droga. Siguiendo un poquito más allá, nos encontramos con el concepto de especialidad farmacéutica. La especialidad farmacéutica, como está descrito en pantalla, corresponde a un medicamento de composición e información definidas, que se incluye en una forma farmacéutica y presenta una dosificación determinada, encontrándose básicamente listo para el uso medicinal inmediato, presentando un acondicionamiento primario o secundario con una disposición adecuada para la dispensación al público. O sea, lo que al final uno va a comprar a la farmacia es una especialidad farmacéutica porque está el fármaco se acompaña de excipientes, estos dan lugar a una forma farmacéutica. Estos están alojados en un frasco, en un blister, en un vial, en una ampolla y a su vez tienen un recubrimiento secundario, que es una caja, con algún tipo de protección adicional en algunos casos, y vienen con una dosificación estándar asociados a instrucciones, hay un prospecto, por ende, como dice ahí, es el fármaco listo para el uso medicinal inmediato. O sea, sabiendo leer el prospecto, yo podría utilizar adecuadamente este medicamento. Obviamente necesito muchas veces una prescripción médica para adquirirlo, pero
En estricto rigor, es el medicamento que al final nosotros obtenemos cuando lo compramos en una farmacia. Esto es importante porque la denominación, el embalaje, el envase, el etiquetado, tienen que ser concordantes con la autorización sanitaria del producto. O sea, cada producto que se denomine como una especialidad farmacéutica tiene que estar registrado por el ente fiscalizador de nuestro país para este tipo de temas que vendrían siendo el Instituto de Salud Pública o ISP. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan a ese sitio que está descrito en la imagen, que es la página de registro sanitario del ISP, se van a encontrar con que hay una plataforma, ingresan a una plataforma y que ustedes en función del principio activo pueden buscar medicamentos, en función de la presentación pueden buscar medicamentos, en función de la condición de venta pueden buscar medicamentos y les va a decir si ese medicamento está vigente en Chile o no. Entonces se supone que todo lo que nosotros debiésemos prescribir debiesen ser medicamentos que tengan un registro sanitario vigente. No sacamos nada con indicar un medicamento que puede estar aprobado por la FDA, pero que no está aprobado para uso en Chile, porque directamente si ustedes prescriben ese medicamento para uso, eh, para uso en nuestro país, el paciente no lo va a poder comprar porque un producto sin registro no puede ser comercializado en farmacias ni tampoco estar disponible para utilización en recintos de atención. Después, cuando tengamos uno de los seminarios, vamos a hablar del uso off-label y del uso eh, del uso de medicamentos bajo condiciones especiales, pero eso es un tema totalmente aparte. En estricto rigor, para cada medicamento que se quiera aplicar en nuestro país, ese medicamento tiene que pasar por una evaluación por parte del Instituto de Salud Pública y recién ahí se le confiere un registro y puede ser comercializado por las vías normales y expendido a través de diferentes eh, instituciones o, mejor dicho, establecimientos. Hemos hablado entonces de la sustancia activa, pero cuando dijimos de la especialidad farmacéutica hicimos mención a un excipiente. ¿Qué es un excipiente? Un excipiente es una sustancia que en estricto rigor se agrega a una formulación sin el propósito de que sea farmacológicamente activa. Pero el excipiente tiene como objetivo favorecer u optimizar alguna de las características del fármaco o el proceso de administración. ¿Me podrían decir, por ejemplo, algunas de las funciones específicas que podría cumplir algún excipiente en un medicamento? No es necesario que me mencionen el tipo de excipiente, sino la función en relación a esta definición que acabamos de hacer. Quizá que no se venza tan rápido, como que ¿Qué? dure ¿Perdón? más, como que dure más, como que su fecha de vencimiento no sea tan próxima. Sí, correcto. ¿Alguna otra idea? Que haga que el formato del medicamento sea más amigable, como los ibuprofenos, estos que son como para pediátricos, que tienen otro formato. Ya, también garantizar una determinada forma farmacéutica, también en el sentido de la administración del paciente pediátrico, algo que de repente es discutido, pero que tiene un propósito que es darle un mejor sabor, darle mejores condiciones organolépticas a los medicamentos o las sustancias administradas. Quizás no sea el tema más adecuado, pero si uno piensa en lo que pasaba hace muchos años atrás, si ustedes probablemente le preguntan a sus abuelos o, o- o a alguien que vivió sobre todo quizás en la época de los 70, en la época de los 60, era bastante común darle a los niños como refuerzo para el sistema inmune, para muchas otras cosas más, aceite de pescado. Ahora, eh, el aceite de pescado hoy en día está muy relacionado a las altas concentraciones en omega 3.
Por ende, hay hartos estudios que hacen referencia a que tiene varios ácidos grasos esenciales, aporta elementos que podrían ser importantes en el proceso de neurogénesis durante el desarrollo. Entonces, hay formulaciones derivadas de aceite de pescado que se utilizan para las embarazadas, para los niños. Incluso en el paciente adulto, a veces sobre todo en el contexto del desarrollo de dislipidemias, otras se puede considerar. Pero ya no es el mismo aceite de pescado, o sea, el aceite de pescado, o sea, ese omega 3 se obtiene también del mismo aceite de pescado. La diferencia es que nosotros ahora ya no nos damos cuenta del sabor del aceite de pescado que le daban, como decíamos, a nuestros abuelos, quizás a nuestros padres en algunos casos, y que era muy resistido. ¿Por qué? Porque sus características organolépticas, o sea, la sensación que producían los sentidos, el olor, el sabor, el gusto que tenía, es cosa de oler un pescado, no debe ser para nada agradable. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Utilizamos excipientes que nos permitan anular esos olores, sustancias que permitan recubrirlo para no tener para que no tome contacto con nuestra lengua, para que no sintamos el sabor y así. Entonces, al final, el objetivo de un excipiente es favorecer de alguna manera al medicamento, haciendo que sea más fácil de manipular, más fácil de administrar, más fácil o sea, que tenga un mejor sabor, que tenga un mejor olor, que se mantenga, que mantenga su duración por un determinado periodo de tiempo, que no sea afectado por un periodo de tiempo por la humedad, por la contaminación bacteriana y así sucesivamente. Ahora, ¿todos los excipientes son farmacológicamente inactivos? No. La verdad es que, mejor dicho, no farmacológicamente, sino que fisiológicamente. Hay muchos excipientes que podrían generar reacciones alérgicas en algunos pacientes. Hay pacientes que pueden ser sensibles particularmente a algunos elementos que se utilizan como excipientes, donde los restos de gluten, por ejemplo, podrían ser contraproducentes para un paciente celíaco. El- la lactosa podría ser un componente también que pudiese causar malestar digestivo en algunos pacientes con una intolerancia muy severa a la lactosa. Pero el propósito en general es que no sean farmacológicamente activos. O sea, podrían llegar a generar algún problema, pero normalmente las formulaciones buscan mezclar excipientes que tengan el menor riesgo de generar algún tipo de problema en el paciente. Entonces, la mezcla del excipiente con el fármaco es lo que da lugar a lo que conocemos como forma farmacéutica, que es finalmente la expresión física o la presentación física que tiene el medicamento, es decir, un jarabe, una solución oral, una solución inyectable, un colirio o cualquier otro, otra característica que pudiésemos considerar. Antes de seguir, tenemos una última definición en el tema básico relativo a medicamentos, que es la formulación magistral. La formulación magistral corresponde a aquel fármaco o medicamento destinado a un individuo específico con el objetivo de cumplir una prescripción para la que no existen especialidades registradas. Como en la antigua usanza, se daba la situación de que había muchos menos fármacos disponibles en la antigüedad, eh, había muchos menos profesionales de la salud. Básicamente, el tener disponibilidad de sustancias medicamentosas era un lujo y el tratamiento asimismo era muy individualizado. Eso con la época que describíamos, el tema de la revolución industrial y todo este tema, se tradujo en que se estandarizaran los tratamientos. Entonces, hoy en día para mejorar los procesos, para establecer o constituir estos procesos en masa, de producción en masa, y obviamente favorecer el acceso a la medicación, ha hecho de que los tratamientos, digámoslo así, han disminuido su nivel de individualización. O sea, hablar de una dosis efectiva individual es bastante complejo porque habría que mandar a preparar una dosis específica como para cada paciente, habría que conocer mucho al respecto de cada individuo. Entonces, quizás con el avance de la farmacogenética podría ser algo que podríamos esperar en algunas décadas,
pero actualmente es imposible desconocer que el hecho de estandarizar los tratamientos ha mejorado significativamente el acceso. Pero resulta de que se sabe que más allá de la existencia de algunas formulaciones, de muchas formulaciones que están bajo registro, no todas o no significa de que vamos a dar una cobertura a todas las necesidades de la población. Entonces, puede darse la condición de que algunos pacientes requieran un tratamiento individualizado, un tratamiento específico, para el cual no existe una especialidad farmacéutica. Entonces, en este caso, el médico debe elaborar una prescripción específica que va a ser preparada por un farmacéutico o bajo su supervisión, bajo ciertas normas de manufactura, bajo ciertas normas, porque más allá de que pueden prescribir, entre comillas, cualquier cosa, no pueden indicar algo que sea, por ejemplo, fisicoquímicamente incompatible. Entonces hay farmacopeas que dan cuenta de la forma en la cual se tiene que prescribir ciertas cosas. Entonces, hoy en día es una práctica bastante rara en medicina general. La verdad es que lo más común que se suele ver es la dosificación especial para algunos pacientes pediátricos, por ejemplo, que yo trate de utilizar un medicamento que es para adulto en un paciente pediátrico por algún motivo especial, no hay una formulación disponible para el paciente pediátrico, entonces yo trato de mandar a la farmacia a hacer una formulación específica con una dosis del medicamento que yo quiero. Eh, Fuera de eso, lo más habitual es en el ámbito de la dermatología. En el ámbito de la dermatología es bastante más normal que uno se encuentre con formulaciones magistrales, que se manden a hacer champús, lociones, cremas, con ciertas proporciones de medicamentos que normalmente no están disponibles bajo una especialidad registrada. Entonces, podríamos decir que es el nicho más eventual. Entonces, en este aspecto, en función de medicamentos y la formalidad de su comercialización, tenemos las formulaciones magistrales y tenemos por el otro lado las especialidades farmacéuticas. Las especialidades farmacéuticas obviamente son mucho más. La formulación magistral, si uno dice que eso corresponden al 1% de las prescripciones, quizás podríamos estar diciendo que es mucho. Así que definamos un poquito algunas de las disciplinas que están vinculadas al ámbito de la farmacología. En este sentido, como les había dicho en la presentación anterior, la farmacología, pese a ser una ciencia relativamente nueva, se ha ido dispersando en muchas disciplinas bastante que tienen objetivos bastante distintos entre sí. Obviamente todas hacen referencia al estudio del medicamento, pero se vinculan a algunos aspectos específicos. Por ejemplo, la toxicología involucra las reacciones adversas derivadas de la sobredosificación de medicamentos y de hecho involucra a sustancias físicas como las radiaciones y su efecto en la población. La farmacodinamia estudia de alguna manera cómo nuestro organismo responde a la presencia de un medicamento, o sea, toda la dinámica de los efectos y las acciones asociadas a la medicación. La farmacoepidemiología estudia el uso de los medicamentos en las diferentes poblaciones y el impacto que esto puede tener a diferentes niveles desde la lógica de los salubristas. La farmacografía estudia todas las recomendaciones para prescribir adecuadamente los medicamentos, es decir, las instrucciones y obviamente es algo que tenemos que ver, sobre todo pensando en lo poco clara que a veces la letra de los medicamentos o lo poco entendibles que son las instrucciones que se dan con respecto a algunos medicamentos. Y así podemos seguir nombrando, pero obviamente no es el propósito, sino que más que nada vamos a agrupar estas ciencias dando cuenta de que tenemos algunas ciencias que consideran al medicamento de forma independiente, como es el caso de la farmacoquímica, la farmacotecnia o la galénica, donde si queremos definir una de ellas, podemos pensar en la farmacoquímica, que es una disciplina que estudia cuál es el impacto de la estructura química y los cambios de estructura química sobre la actividad farmacológica. Si queremos evaluar la interacción
de los seres vivos, o sea, la perspectiva de los fármacos y cómo interactúan con los seres vivos, podemos evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica, que van a ser el objetivo de nuestras siguientes dos clases, donde nos damos cuenta de que la farmacocinética es una ciencia que estudia cómo nuestro organismo responde a la presencia de un xenobiótico, como es un medicamento, y la farmacodinámica es cómo el fármaco produce efectos sistémicos o efectos puntuales en un determinado organismo. Por otro lado, tenemos las aplicaciones terapéuticas. Son disciplinas a veces más integrales, en las cuales la farmacología clínica, por ejemplo, analiza todos los procesos de estudio para la producción de nuevos medicamentos. La farmacoterapia evalúa todo lo que es el resultado, los resultados beneficiosos asociados a la terapia, la aplicación en el contexto biomédico de los conocimientos de la farmacología, y la farmacotoxia da lugar al estudio de los efectos nocivos producidos por los medicamentos en general. Así que nos concentramos en definir algunas cosas que ya van a ser materia de estudio para nuestras siguientes clases. Tenemos el caso de la farmacocinética. La farmacocinética, como describí un par de diapositivas atrás, estudia toda la gama de respuestas que presenta el organismo hacia los diferentes medicamentos, desde que estos son administrados hasta el proceso de su eliminación. ¿Por qué? Porque resulta de que nosotros normalmente lo que vamos a hacer es administrar la dosis de un medicamento. Y por ende, nosotros necesitamos que esa dosis se transforme en una concentración en un sitio de acción, que es el lugar donde nuestro medicamento logra generar una reacción química o una reacción bioquímica que conduce hacia los efectos biológicos. Pero para ello necesitamos que el fármaco atraviese barreras, necesitamos que el fármaco se transporte a través de diferentes elementos, necesitamos que interactúe con diversos componentes del organismo que puedan no tener que ver a veces con su capacidad farmacológica, pero resulta de que para el organismo los fármacos son xenobióticos, son sustancias exógenas, son sustancias que no se producen en el organismo, y por ende, al ser sustancias entre comillas desconocidas para el organismo las interpreta como un peligro. Y como las interpreta como un potencial peligro, lo que va a hacer el organismo es decir, bueno, tengo que deshacerme de esas sustancias. Entonces, uno de los principales propósitos de la farmacocinética está orientado a que el organismo de alguna forma busca deshacerse de estos medicamentos, pero eso se traduce en que el fármaco va a presentar diferentes concentraciones con respecto al tiempo. Entonces, al descubrir cuál es el patrón y la forma en que el fármaco se concentra en un determinado momento del tiempo, podemos identificar cuáles son sus periodos de latencia, cuáles son los intervalos terapéuticos, cuáles son las dosis que tenemos que aplicar y así sucesivamente. Como les decía, esto lo vamos a estudiar más en profundidad cuando hablemos de farmacocinética ya en la próxima clase. La farmacodinámica, por otro lado, estudia los efectos fisiológicos y bioquímicos que presentan los fármacos, entendiendo que la reacción derivada de un medicamento es una reacción que se basa desde lo molecular hasta lo sistémico. Y por ende, todos esos fenómenos, desde que se genera la interacción del medicamento con una diana farmacológica hasta el punto en que se generan efectos que son medibles o que son medibles cuali o cuantitativamente, es el campo de estudio de la farmacodinámica. Estas dos ciencias están íntimamente relacionadas porque cuando hablamos de farmacocinética, pensamos en una serie de etapas que podrían ocurrir de momento que nosotros administramos un medicamento. Entonces nos podríamos encontrar con fases como la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, que van a ser determinantes para que el fármaco en un determinado momento del tiempo alcance una concentración plasmática. Entendiendo que la concentración plasmática es extrapolable hacia la concentración en el sitio de acción
que vendría siendo un tejido o varios tejidos en específico, esa concentración es fundamental para que se alcance un efecto de intensidad suficiente para dar lugar a una respuesta que nos permita, en este caso, tratar una enfermedad, contrarrestar en algún síntoma o obtener algún otro tipo de efecto terapéutico. Entonces, en ese sentido, la farmacocinética podríamos decir que es fundamental para que se puedan desarrollar aquellas reacciones que son propias de la farmacodinamia. Y por eso decimos, en palabras sencillas, que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco y la farmacodinamia estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Otros conceptos interesantes entonces dentro de lo que es el estudio farmacocinético y farmacodinámico es el concepto de dosis y el concepto de dosificación o posología. Cuando nosotros hablamos de una dosis, hacemos referencia estrictamente a la cantidad de medicamento que se introduce en un organismo. Es una condición que se puede aplicar a sustancias físicas o sustancias químicas. Por ejemplo, en sustancias físicas uno puede hablar de la dosis de radiación, pero el punto es que cuando hablamos de medicamentos podemos utilizar el término de dosis absoluta o el término de dosis relativa. La dosis absoluta es la dosis total que se administra a un individuo y por ende se registra en función se debe registrar en función de medidas que no sean interpretables. Lo más recomendable a la hora de dosificar un medicamento es hablar de miligramos o es hablar de volumen, según sea el caso. Porque normalmente el volumen, las soluciones normalmente están, o las suspensiones, están estandarizadas en función de una cantidad de miligramos por mililitro. Entonces, el miligramo es probablemente la menos interpretable, pero es importante que la dosis siempre se exprese en un sistema de medida que no sea interpretable. Por ejemplo, en el caso de usar las cucharaditas o las cucharadas como margen de referencia, no es buena idea porque sabemos que no hay una medida estandarizada de lo que es una cucharita. Nos podemos encontrar con cucharaditas que midan 3 ml, 2 ml, 4 ml, 5 ml, 6 y así. Entonces, no es una medida que sea recomendable a la hora de prescribir un medicamento. Mientras que la dosis relativa es la dosis, pero estandarizada en función de alguna característica del organismo objetivo. En este caso, por ejemplo, consideramos el peso corporal del paciente, eh, que es algo muy habitual en pediatría o medicamentos de estrecho margen terapéutico, donde se utiliza la medición del peso corporal como referencia. Entonces, en vez de utilizar, por ejemplo, en el paciente pediátrico, sabemos que en las diferentes edades hay diferentes niveles de desarrollo y eso puede afectar la tolerancia a los medicamentos. Entonces, para dosificar más específicamente, se habla de miligramos por kilo para establecer la dosis correspondiente a la edad. También en algunos casos se utiliza la superficie corporal, es el caso de algunos medicamentos que se utilizan en procedimientos de anestesia, medicamentos que se utilizan en el ámbito oncológico, en donde la superficie corporal a veces es un mejor reflejo de la condición del organismo que el peso corporal, sobre todo para pensar en que una persona puede ser muy pesada, pero tener mucha masa magra y por ende su superficie corporal no va a ser tan amplia, diferente a lo que pasa con un individuo que, por ejemplo, tenga mucha adiposidad, que va a tener una masa corporal, eh, una superficie corporal mucho más grande, mucho más, eh, muy diferente, pese al peso que presente. Es importante no confundir la dosis con dosificación. La dosis es solamente la cantidad. O sea, si nosotros decimos paracetamol 500 miligramos, mientras que la dosificación es el fármaco, la dosis, la duración del tratamiento y la periodicidad del mismo, incluyendo idealmente también la forma farmacéutica y vía de administración. Entonces, si uno quiere indicar un medicamento, lo que debe indicar es la dosificación o la posología. Y lo más completo es expresarlo. Volviendo al ejemplo del paracetamol, si uno dice paracetamol, comprimidos orales o comprimidos,
500 miligramos cada 8 horas por vía oral por 5 días. O sea, ahí tenemos la extensión, tenemos la vía, tenemos la periodicidad del tratamiento, tenemos el medicamento y la dosis, en este caso, absoluta del fármaco. Esa es la forma más correcta y que es importante que cuando veamos farmacografía lo reforcemos porque también hay un marco legal vigente que establece criterios para aplicar los medicamentos de buena manera. Así es como la fase farmacocinética finalmente determina una concentración plasmática. Como dijimos, esta concentración es reflejo de la concentración que va a haber en una biofase. La biofase es el compartimento, es la biomolécula o el organelo que va a tomar contacto con el fármaco en primera instancia. Y por ende, de esa interacción surge toda la cascada de reacciones que conduce a los efectos. Entonces, normalmente en farmacocinética se hace una comparación del tiempo versus la concentración plasmática, mientras que en farmacodinamia se hace una medición de concentración o dosis versus el nivel del efecto. Y aquí los efectos se analizan por separado. Es decir, si tenemos un medicamento que tenga múltiples efectos, tanto terapéuticos como tóxicos, al final, para cada efecto va a haber una curva de concentración versus efectos para dimensionar en qué punto ocurren estas reacciones. Dentro de la farmacodinamia, un aspecto importante es las definiciones de acción y efecto. Cuando nosotros hablamos de la acción de un medicamento, es un proceso que deriva de su primera interacción con un determinado sitio en el organismo y esa interacción es lo que se conoce como un mecanismo de acción. Mientras tanto, el efecto es una manifestación medible u observable desde una perspectiva cuali o cuantitativa de la respuesta que tiene nuestro organismo al fármaco. Si ordenamos el proceso, podríamos decir entonces que secuencialmente lo primero que ocurre es el mecanismo de acción, después tenemos la acción farmacológica y finalmente tenemos el efecto. Obviamente se tienen que cumplir ciertas condiciones para que pasemos de un lado a otro, porque para que exista un mecanismo de acción tiene que existir una afinidad del fármaco por su diana farmacológica. Para que exista la acción, el mecanismo debe activar debe haber un sistema efector o un sistema modulador que permita el desarrollo de esa acción farmacológica, debe haber una condición del organismo que la permita, y un efecto es porque el mecanismo de acción debe iniciarse o debe desarrollarse con suficiente intensidad para que el efecto finalmente sea notorio y medible de alguna manera. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos decir que sigamos con el ejemplo del paracetamol. El paracetamol es un antipirético, pero si nosotros no lo dosificamos adecuadamente, esa interacción que va a ocurrir no va a generar la intensidad suficiente para que la temperatura caiga lo que queremos que caiga. Entonces, también, así como hay determinantes farmacocinéticos o factores que pueden afectar cómo el medicamento se convierte de una dosis a una concentración plasmática, también hay elementos que pese a que nosotros alcancemos concentraciones adecuadas en el sitio de acción, podrían determinar que haya una ausencia de efectos o efectos insuficientes. Por ejemplo, pensémoslo desde la otra dinámica. Podríamos tener buenas concentraciones en el sitio de acción, pero resulta de que los sistemas efectores, por ejemplo, un tejido específico, se encuentre deteriorado, se encuentre con algún tipo de problema que impida que se desarrollen de forma adecuada los efectos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que utilizar un medicamento diurético y sabemos que sus acciones dependen de mecanismos que se inician a nivel renal, sabemos que algunos diuréticos quizás no van a funcionar tan bien en insuficiencia renal porque el mismo tejido efector se encuentra con algún tipo de problema. Ejemplifiquemos lo anterior. Vamos a utilizar 3 ejemplos para este tema, donde mencionamos a la amoxicilina como un ejemplo, donde la amoxicilina es un antibiótico, por ende se describe en función de sus efectos,
es un antibiótico perteneciente a la familia de las penicilinas y que tiene acciones de carácter bacteriolítico. Probablemente más de alguno de ustedes habrá consumido amoxicilina, principalmente en nuestro país se utiliza para el tratamiento de infecciones respiratorias. En general, entonces, la amoxicilina tiene un mecanismo de acción, una acción farmacológica y un efecto farmacológico. ¿Cuál vendría siendo el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es la inhibición o la asociación a las penicillin binding protein o a las PBPs. Una vez que el medicamento se une a las PBPs, se genera una acción que va a ser la inhibición de la síntesis de pared bacteriana. Por consecuencia, si hay una inhibición de la síntesis de pared bacteriana, el microorganismo no resiste a la presión osmótica del medio y por ende el microorganismo entra en etapa de lisis. Entonces, eso causa el efecto antibiótico bacteriolítico porque estamos matando a la bacteria. Como segundo ejemplo, pensemos en el ketorolaco. Aquí quizás está mal descrito y debería decir mecanismo de acción en vez de acción, pero nosotros sabemos que el proceso inflamatorio es muy dependiente de las acciones de las prostaglandinas, especialmente la inducción de la mediada por la ciclooxigenasa tipo 2. Entonces, el ketorolaco. El ketorolaco es un medicamento que se describe en función de sus efectos como antiinflamatorio, analgésico y en menor medida como un antitérmico. Su mecanismo de acción es inhibir la acción de las enzimas ciclooxigenasas. Esto es importante destacar. Cuando nosotros describimos un mecanismo de acción, algo que normalmente lo vamos a solicitar en las evaluaciones, siempre es importante que ustedes describan adecuadamente el mecanismo. ¿Cómo definimos bien un mecanismo? Un mecanismo puede tener 2 o 3 elementos relevantes a destacar. Uno es el proceso o el receptor sobre el cual actúa nuestro fármaco. El otro elemento indispensable es qué es lo que le hace a ese proceso. O sea, lo inhibe, lo induce, lo inactiva, lo promueve. Así que ojo ahí con la palabra de repente, porque, por ejemplo, si estamos hablando del mecanismo de acción del ketorolaco, dijimos que el mecanismo de acción, ¿dónde ocurre? En la ciclooxigenasa. ¿Qué es lo que ocurre? Una inhibición de la ciclooxigenasa. Por ende, si ustedes me dicen modulación de las ciclooxigenasas, alteración de las ciclooxigenasas, yo no sé si esa alteración es hacia arriba, hacia abajo, si esa modulación es positiva, es negativa. Entonces, ahí cuidado cuando ustedes describan un mecanismo de acción. Entonces, mecanismo de acción, repito, sería la inhibición de la ciclooxigenasa. ¿Por qué decía que había un tercer elemento de repente en la descripción del mecanismo? Porque a veces hay mecanismos que son sumamente inespecíficos. Por ejemplo, si yo digo, ya, la inhibición de una ATPasa. Pucha, está lleno de ATPasas. Entonces, es diferente una ATPasa que, por ejemplo, esté a nivel cardíaco, una ATPasa que esté a nivel digestivo, todas tienen funciones distintas. Entonces, en ese caso, cuando se habla de mecanismos eh, que son muy masivos o que están ampliamente distribuidos en el organismo, es importante hacer referencia al tejido en el cual se genera en el cual se generaría la acción de forma terapéutica. Bueno, repito última vez. Mecanismo de acción entonces sería la inhibición de las ciclooxigenasas. ¿Cuál sería la acción? Lo que deriva de la inhibición de las ciclooxigenasas. Si nosotros inhibimos las ciclooxigenasas, dejamos de producir o reducimos la producción de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Por ende, ¿qué efecto tiene eso? Desde el punto de vista terapéutico, antiinflamatorio, analgésico, antitérmico. Desde el punto de vista adverso, podemos pensar en el efecto ulcerativo, podemos pensar en el aumento del tiempo de sangrado,
O sea, el efecto también puede replicar no solo en lo terapéutico, sino que en los efectos nocivos que podría presentar la medicación. Último ejemplo, porque aquí tenemos una excepción a la regla general en la cual la mayoría de los medicamentos son descritos en función de sus efectos y obviamente un medicamento como la levocetiricina, familiar de la loratadina o de la clorfenamina, es un medicamento que funciona como antialérgico, pero muchas personas hacen referencia a ellos como antihistamínicos. Entonces, ¿por qué se les dice antihistamínicos? Porque son antagonistas del receptor de histamina H1. Entonces, se hace referencia a su mecanismo más que su efecto en algunos ambientes, pero lo importante entonces es que este mecanismo de acción es nuevamente, ¿dónde? Receptor de histamina. ¿Qué hace? Antagonista. Antagonista del receptor de histamina, está completo el mecanismo de acción. La acción de ello entonces es reducir los procesos inflamatorios característicos de la alergia, producto de la activación mediada por histamina. Así que para ir concluyendo ya, nos vamos a dar cuenta de que cuando estemos analizando la fase farmacocinética y la farmacodinámica durante las siguientes dos clases, vamos a comprobar que la fase farmacocinética tiene por principal objetivo ser responsable por la concentración del fármaco en la biofase, o sea, la concentración de fármaco en los respectivos sitios de acción con actividad farmacológica, sea positiva o negativa. Mientras que la fase farmacodinámica analiza los procesos de percepción de estímulo y generación de la respuesta. Por ende, evalúa el proceso de interacción entre el fármaco y su sitio de acción y cómo ello se puede traducir en la aparición de respuestas fisiológicas y efectos que podrían ser medibles, como ya habíamos dicho, de forma cualitativa o cuantitativa. Esto lo vamos a ver un poquito, lo vamos a repasar en la próxima clase, pero por dar una idea, esto es una curva cinética de un medicamento que se administra, que podría ser, por ejemplo, administrado por una vía enteral, donde nos damos cuenta de varios elementos importantes. Si nosotros nos fijamos entonces en esta curva que tenemos aquí, nos vamos a encontrar con que conforme las concentraciones del medicamento aumentan, normalmente esto implica que están siendo favorecidos más que otros los procesos de liberación o de absorción del medicamento. Entonces, mientras el medicamento alcanza mayores concentraciones plasmáticas, significa de que hay mucho más medicamento por absorber que el medicamento que está siendo eliminado. En cambio, en la fase de caída, nos encontramos con que el fármaco está abandonando la circulación plasmática. ¿Qué está pasando aquí? Distribución, metabolismo, excreción. La verdad es que todos estos procesos ocurren generalmente de forma simultánea. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, estos procesos ocurren de una forma simultánea y se reflejan, como decíamos, en una concentración plasmática. La concentración plasmática se utiliza como referencia porque es más fácil de analizar que la concentración en el sitio de acción. ¿Se imaginan si nosotros decimos, no sé, pues necesitamos un tratamiento antidepresivo, queremos saber cuáles son las concentraciones del sitio de acción, tendríamos que sacar el líquido cefalorraquídeo, tendríamos que sacar una muestra de tejido cerebral y obviamente no es ninguna gracia, pero si nosotros conocemos la fisiología del tema, podríamos saber cómo una concentración plasmática determinada se traduce en una determinada concentración en el sistema nervioso central. Entonces, por eso la concentración plasmática es la que se tiende a utilizar como referencia en la mayoría de las ocasiones. Pero si nos damos cuenta, hay otros conceptos interesantes que vamos a estar utilizando durante el transcurso del curso en relación a estos efectos, porque nos damos cuenta de que las concentraciones van creciendo y van a llegar a un punto donde pasan esta barrera. ¿Qué barrera es esta? La concentración mínima terapéutica. O sea, sobre este punto es cuando se empiezan a percibir efectos farmacológicos. Vamos a llegar a un punto en el cual la concentración es máxima. En ese punto asumimos que la intensidad de los efectos del medicamento deberían ser también las máximas.
O sea, es en el punto donde probablemente el efecto farmacológico sea más notorio y podemos valorar tanto las reacciones adversas a la medicación como las reacciones terapéuticas. Este tema de la intensidad no siempre es dosis dependiente. Hay medicamentos que operan bajo la dinámica del todo o nada, es decir, si se alcanza una concentración puntual, el efecto máximo farmacológico se observa de inmediato. En otros casos, depende de las concentraciones. La mayoría de los medicamentos tienen una relación dosis-efecto, es decir, a mayores dosis, la intensidad del efecto es mayor, pero como les decía, no en todos los fármacos ocurre lo mismo. Vemos cómo tenemos una barrera alta. Nuestra barrera baja es nuestra concentración mínima terapéutica y nuestra concentración máxima es la barrera mínima tóxica. O sea, sobre este punto, las dosis y por consiguiente las concentraciones plasmáticas, cuando sobrepasamos esta barrera, normalmente se pierden gran parte del beneficio de la terapia o los perjuicios asociados a la terapia son mayores que los beneficios. O sea, siempre nosotros nos queremos mantener en este intervalo entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima terapéutica, y eso es lo que se conoce como margen terapéutico. O sea, el margen terapéutico es el intervalo de dosis en el cual nosotros nos podemos mover para maximizar los beneficios de la terapia, porque nos alejamos de los periodos, de los límites que determinan la ineficacia, que están bajo la concentración mínima terapéutica, y reducimos la aparición de efectos adversos o de efectos de toxicidad, porque también nos alejamos de la concentración mínima tóxica. Entonces, de aquí se desprenden otros conceptos como el periodo de latencia, que es el tiempo que pasa para la aparición de los primeros efectos. Esto es importante porque si nosotros queremos un medicamento para una urgencia médica, evidentemente necesitamos un medicamento con menor periodo de latencia. También la duración del efecto es importante porque nos permite evaluar cada cuánto tendríamos que readministrar el medicamento para mantenerlos dentro del intervalo, porque al final la complejidad que tiene el tratamiento muchas veces, sobre todo, reside en lo crónico, en el sentido de que nosotros vamos a estar administrando continuamente un medicamento, estas flechitas representan las readministraciones continuas, y vamos a tener que evaluar cómo vamos a tener que regular las dosis durante el tiempo para mantenernos siempre en este intervalo de eficacia, alejándonos de los rangos de toxicidad o de los rangos de ineficacia. ¿Por qué? Porque existen fenómenos que vamos a analizar más adelante, como la tolerancia farmacológica, como la resistencia a los medicamentos, y que la verdad, por ejemplo, me imagino que alguna vez quizás leyeron o les habrán mencionado el concepto de dosis de carga y el dosis de mantención. Por lo general hay muchas terapias en las cuales la dosis de carga es la misma que la de mantención, es decir, la dosis inicial es la misma que las dosis que yo mantengo en el tiempo, pero hay algunos medicamentos que se pueden acumular en el organismo y por ende, nosotros si quisiésemos aplicar la misma dosis de carga repetitivamente, nos empezaríamos a escapar hasta que aparezcan signos de toxicidad. Entonces, en estos casos, en algunos medicamentos se aplica lo que es una dosis de carga para llegar rápidamente al intervalo terapéutico, pero después se aplican dosis de mantención que son menores y que son necesarias para mantener la eficacia del tratamiento y para mantenerse dentro del intervalo. Entonces, aquí es donde la situación se vuelve más compleja porque nosotros normalmente podríamos decir que lo más fácil podría ser medir los niveles terapéuticos, los rangos terapéuticos del medicamento, perdón, los niveles plasmáticos. Pero eso no es factible para todos los medicamentos, es un proceso que demora en muchos casos, entonces sirve para la evaluación de algunos medicamentos, pero normalmente el análisis de esta situación es más bien clínico. Es decir, en función del conocimiento de los efectos adversos de la medicación, yo puedo sospechar que me estoy saliendo de los márgenes del medicamento y podría aplicar la dosis en función de modificar la dosis en función de la respuesta a la terapia. Yo también podría asumir que estoy fuera del margen y así. Pero cada vez es más frecuente que para algunas terapias exista esta disponibilidad de la medición de los niveles plasmáticos. Hoy en día, por ejemplo, en infectología es bastante frecuente que se utilice la medición de niveles plasmáticos de antibióticos para tratar de reducir la resistencia bacteriana y a su vez garantizar el mayor riesgo de éxito terapéutico.
Pero como les decía, esto ya son cosas que vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos de farmacocinética especialmente. Nuestro abordaje en este sentido va a ser más cualitativo que cuantitativo, pero obviamente para algunas personas que quieran dedicarse a algunas especialidades puntuales, puede que el tema cuantitativo que vamos a introducir durante la próxima sesión podría llegar a ser importante. Para complementar esta clase, en la plataforma que les informamos hay un glosario. Este glosario, de nuevo, no es algo que les vamos a pedir que memoricen, pero sí son términos que hemos evaluado en la clase, algunos no están en la diapositiva, así que les podría servir para repasar algunas cosas y obviamente para plantearse algunas dudas relativas a la sesión. De momento, no sé si hay alguna duda, no hemos pasado nada muy profundo que digamos, pero puede todavía existir alguna inquietud. No, profe, por lo menos ahí me quedó Entonces, todo claro, gracias. qué bueno. Bueno, chiquillos, si les queda todo claro, nada que agregar por mi parte. Hoy los dejamos en libertad un poquito más temprano. Como les decía, vamos a tratar de que en las sesiones que hagamos clases teóricas en este bloque sacamos un poquito más temprano, porque igual 3 horas seguidas de clase pueden ser un poquito pesadas. Eh, Nuevamente un gusto conocerlos. Espero que ande todo bien durante el semestre y que les vaya de la mejor manera posible. Como siempre, o como les mencioné en la diapositiva anterior, tienen nuestros correos, tienen el Classroom para comunicarse, así que cualquier duda respecto a lo que vaya pasando durante el semestre, nos van notificando cuando posible. Eso sería, chiquillos, que tengan una buena tarde. Nos veríamos el día jueves. Chao, profe, Chao, gracias. profe, Chao, gracias. profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao.